Buenas tardes, papás, mamás que se han conectado con nosotros a través de este medio, a los padres de familia, a nuestra red de niños, a nuestros hermanos en Cristo. Somos la Iglesia de Dios Vida Nueva, una casa para todos. Mi nombre es Ita Ramírez, soy pastora de la red infantil y en esta tarde quiero compartirles una reflexión acerca de los niños, de qué forma nosotros podemos impedirle a ellos venir a Cristo. A lo largo de todo el ministerio nos hemos topado con muchos obstáculos, ¿verdad?, para que los niños puedan crecer en la palabra, y este mensaje pues es nuevo para mí compartirlo a través de este medio, pero lo que el Señor pone en nuestro corazón realmente hay que hacerlo, ¿verdad? Y está en la palabra de Marcos 10, versículo 13, que dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y vea qué hermoso lo que dice Jesús. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. La voluntad de Dios siempre es que los niños vengan a Él, que los niños crezcan en gracia, crezcan en sabiduría, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Pero a veces la vida espiritual de los niños, para nosotros como padres, como adultos, como cuidadores, no lo creemos determinante en la vida de los niños. Y muchas veces yo les digo a los chicos, los invito a la iglesia, y ellos me dicen: bueno, tengo que ir a la feria, tengo clases, tengo deporte y muchas cosas, ¿verdad?, que si bien es cierto, uno mismo lo ha recomendado para la salud de ellos, pero no determinan la vida de un niño y no deben estar en prioridad antes que su vida espiritual. Entonces aquí vemos cómo Jesús dice: dejad a venir los niños a mí. Y dice que los discípulos en ese momento fueron un obstáculo. ¿Por qué? Para los que los presentaban. ¿A quiénes los presentaban? Probablemente los padres de familia venían y les traían a los niños a Jesús, pero los discípulos los rechazaban y decían: no molesten. Pero dice Jesús: un momento, les entregó lo más preciado, que es el reino de Dios, y nos dice a nosotros que debemos ser como ellos para también heredar el reino de los cielos. Entonces Jesús es muy claro en decirnos la necesidad espiritual que los niños tienen de crecer en la palabra. El rey Salomón en Proverbios 22:6 dice: instruyan al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, la verdad y la vida es Jesús. El camino es a través de la palabra de Dios, porque la palabra es útil, dice, es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, a lo largo de la palabra vemos que los niños deben ser instruidos en la palabra. Pero ¿cuánto para usted, papá, para usted, adulto, esto es una verdad en su corazón y se ha puesto a pensar en esto? Que si usted está siendo ese instrumento en las manos de Dios para que sus hijos sean enseñados en la palabra. Muchas veces sí, nosotros como líderes espirituales lo hacemos, pero también le corresponde a usted en casita. Durante este tiempo nosotros vamos a brindar algunas enseñanzas y queremos que usted que está en casita pueda también meter a los niños en este momento de tanta necesidad en nuestro país, en el mundo entero. Dice la palabra que cuando Dios iba a destruir a Nínive,
el rey se levantó de su silla y él dijo, no, hay que humillarse. Él se humilló y pidió a todos que se fueran a ayuno y oración, desde el más pequeño hasta el más grande. A los animales inclusive fue ayuno. ¿Por qué? Porque él entendía que estaban en tiempos malos y que Dios tenía el poder para poder tener la misericordia de no destruirlos, y él sabía que lo que Dios decía, él lo iba a cumplir. Entonces los tiempos no cambian. En ese momento el rey se arrepintió. En este momento estamos viviendo una situación difícil. Doy gracias a Dios que los niños no han sido tan afectados con esta situación que estamos viviendo del COVID-19. Pero esto es solo el inicio de los tiempos que nos anuncian la venida de Jesús. Entonces, papás, mamás, esforcémonos, tengamos en prioridad la vida espiritual de los niños, tengamos en prioridad que ellos sientan el anhelo de conocer la palabra. Dios me hacía reflexionar de que los niños quieren buscarle, que los niños anhelan buscarle, anhelan estar en la casa de Dios, pero que nosotros como papás a veces no les ayudamos. Y eso es una realidad. Tal vez usted hoy no vea el bus amarillo que pasaba con todos los chicos a través de toda la comunidad, y usted se acostumbró a verlo como algo normal, pero yo quiero decirle que ese bus amarillo es uno de los instrumentos usados por Dios para instruir a su hijo o a su hija en sus caminos, porque Él quiere que ellos sean salvos, que sean protegidos, que tengan fe, que tengan confianza, que tengan paz en saber que el Padre de los cielos tiene cuidado de ellos. Y muchos me decían, ahí pasó el bus de la alegría, ahí pasó el bus de la felicidad, y me molestaban, ¿verdad? Pero en realidad quizá tenían razón. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es a través de todas aquellas cosas que Él usa para traernos la palabra, para hacer esa fuerza. Y en esta tarde, estimados papás, cuidadores, ese es mi llamado a que seamos esos instructores también de parte de Dios en la palabra para ellos, que podamos volver nuestro corazón como padres a ellos, pero no dejarnos turbar nuestra mente con toda la situación, sino que podamos reflexionar en que necesitamos a Dios y que los niños necesitan de Dios. Es un consejo muy dado a través de toda la palabra, y por eso nosotros somos obedientes, debemos ser obedientes, que los niños necesitan a Cristo, necesitan vivir bajo su palabra y su voluntad, que ellos puedan aprender a buscar a Dios, que ellos puedan congregarse, que podamos ser esos motivadores para que cuando ellos quieran congregarse, esperemos en Dios que todo esto pase y tenerlos nuevamente en nuestra casa, porque realmente nosotros los extrañamos y jamás imaginamos que todo esto iba a pasar. El Señor nos venía preparando, nos venía hablando, pero no le entendíamos. Ahora entendemos que son tiempos de estar en casa, sí, pero también reflexionar en Dios como padres. Y yo le insto a que busquemos al Señor, que les enseñemos, que seamos modelos para ellos. Y es nuestra responsabilidad como adultos, y es un mandato de parte de Jesús, porque Él dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. La voluntad de Dios es esa, que los niños vengan a Él. Y en esta tarde, esta reflexión quizá es muy pequeña, pero yo quiero que usted la analice, que usted medite, que usted piense en Dios, y seamos como ese rey de Nínive que atendió la voz de Dios, y él hizo silicio, y él se arrodilló y puso a todo un pueblo
a ayunar para clamar por la misericordia de Dios. Hoy es tiempo de clamar a la misericordia de Dios, y no es solo para cristianos, no solo, sino para todos nosotros, para todo el mundo. Y en esta tarde doy muchas gracias a Dios por permitirme a través de este medio enviar este mensaje que sé que está en el corazón de Dios. Enseñémosles a velar a los niños. Y les doy muchas gracias por el tiempo que me han permitido transmitirle, ¿verdad?, esto que puso el Señor en mi corazón, porque créame que no fue mío, fue el Señor. Y en esta tarde yo le invito a usted a que hagamos una oración pequeñita. Y ahí donde usted está, si tiene a sus hijos, a sus niños, póngalos también a orar y enséñeles que es tiempo de orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento tan especial, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti, Señor, podemos estar en un mismo sentir, unidos donde quiera que estemos. A través de ti somos uno. Y en esta hora, Señor, venimos clamando por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, pero ante todo por tu perdón, Señor. Y Dios, que puedas quitar nuestras vendas, nuestra ceguera espiritual, y podamos ver tu luz. Así como Pablo, Señor, un día te conoció, te le presentaste a él y le hablaste, en esta tarde nos hablas. Y él entendió, Señor, y la luz vino a él, y sus ojos fueron abiertos. Así mismo en esta tarde, Señor, para todos aquellos padres de familia, que sus ojos sean abiertos, que puedan mirar el horizonte y ver los tiempos que se acercan, Señor, y poder, Señor, no en temor, en miedo, Dios, sino en obediencia, sino en reverencia, de reconocerte, Señor, como Dios, como Salvador, a Jesucristo como único Salvador personal. Y en esta tarde te doy muchas gracias y bendigo a los niños en el nombre de Jesús con paz, con sanidad, con gozo, con fuerza, Señor, a sus familias, con salvación, con reconciliación, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por su atención, muchas gracias por dedicarnos este tiempito. Los amo en el nombre de Jesús, y de verdad extrañamos mucho a los niños y deseamos que esto pase, porque los vamos a estar esperando.